Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del VET Responde. En esta ocasión nos toca hablar acerca de reptiles como animales de compañía. Y bueno, para ello tenemos a nuestro experto FMVZ invitado, el doctor Daniel Gómez Pizano. Doctor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, sin más preámbulo, le damos paso a su charla, doctor, para que nos platique acerca de los cuidados que tenemos que tener como propietarios de algún reptil, doctor. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar. Eh, pues bueno, vamos a platicar un poquito lo que son los reptiles como mascota y pues durante esta corta plática, ¿no? Porque los reptiles representan pues varios grupos, ¿no? Son varios tipos de cuidados. Vamos a ir a tocar más o menos como las generalidades y dejar claros ciertos puntos, ¿no? Sobre pues algunos mitos a lo mejor o algunas creencias que tengamos acerca de su cuidado que nos hace pensar que son muy peligrosos, que son muy difíciles de cuidar o que son muy delicados. Y la verdad es que sí tienen un poquito de todo eso, pero a veces la cultura popular, las redes ahora, hacen que estas cuestiones sean como mucho más, o que tengan una peor percepción para nosotros y que hacen pensar que a veces que los reptiles son demasiado complicados, demasiado extremos, y hay un gran número de reptiles que podrían ser realmente considerados como una mascota adecuada para todos nosotros. Muy bien. ¿Qué tenemos como reptiles que, como especies, ¿no? Tenemos una gran variedad, ¿no? Desde lagartos, como son las pogonas, el que ven en la fotografía de la izquierda, que son reptiles súper adaptables, la verdad es que son como una de las mascotas más viables hoy por hoy, hasta tortugas súper grandes como algún tipo de Galápagos, que no son como tal una mascota, ¿no? Viable. Las sulcatas son una tortuga que son muy populares como mascotas, pero que llegan a tener también tamaños muy grandes que se llegan a complicar. Y yo creo que hoy por hoy de los más populares son como los camaleones, como el que vemos abajo, un camaleón, ahí están los de Velo, los Jackson, los Pantera, que son ejemplares bien bonitos, pero bien de ornato nada más, ¿no? Son frágiles, sobre todo cuando son chiquitos y que solamente son como para mantenerlos súper bonitos, súper bien armados sus terrarios y que a veces no nos dan algún beneficio de interacción mayor, ¿no? Por eso hay que tener bien claro qué buscamos de un reptil. ¿No? Y como un poco retomando esta idea de la diapositiva pasada, pues, ¿qué buscamos de nuestras mascotas? ¿Qué buscamos de un reptil como mascota? Evidentemente no vamos a tener la interacción como vemos en la foto de abajo, ¿no? Con nuestros perritos, con alguno de los gatos, o a lo mejor hurones, conejos. No se tiene una interacción tan cercana, tan íntima, por llamarlo de alguna manera, aunque muchas veces algunos propietarios nos refieren que le chiflan a la tortuga y la tortuga les hace caso, que le hablan, que cuando le dicen una frase abre la boca, ¿no? Me parece que con los que más llega a haber cierto entendimiento o percepción de entendimiento son con las tortugas, pues nunca vamos a tener una interacción tan cercana, ¿no? Obviamente hay especies que son muy peligrosas, obviamente las cascabeles no son mascotas, ¿no? Pero es más como para representar la polaridad de la especie, ¿no? Del grupo de reptiles, perdón, que hay especies que son tanto peligrosas o muy peligrosas, y las otras como los camaleones, que son bellísimos, que son sumamente vistosos, pero que no se van a beneficiar o no van a estar muy felices al momento de tener una interacción con el humano, que son mucho más felices si los dejamos tranquilitos y les armamos un terrario increíble, muy bonito, que se ve muy padre en la sala, ¿no? Que sirve hasta como un poco de adorno para nuestra casa, y que ellos van a estar viviendo muy a gusto allá adentro. Entonces hay que tener bien claro qué sí nos da un reptil y qué no, y definitivamente este contacto, esta interacción que podríamos tener como con un perro, un gato, repito, a veces hasta los hurones, los conejos, pues no lo vamos a obtener con un reptil. Desde ahí hay que ir asumiendo que la forma de mantener un reptil es distinto, porque a veces sí queremos, ¿no? Tener ese contacto. Tengo casos, ¿no? De propietarios donde duermen en su cama, duermen en la habitación todo el tiempo, duermen con los niños, ¿no? Y pues, hay ciertas cuestiones incluso de salud pública que debemos de considerar en estas especies, que no son para volvernos locos y decir, no, pues no debe de haber reptiles como mascota, pero sí son para tener cierto manejo distinto a lo que a lo mejor estamos acostumbrados con otros ejemplares. Como les decía, la mayoría no disfruta el manejo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay unas 3 especies de varanos que son muy populares, que son hasta agresivos, ¿no? O sea,
no es adecuado manipularlos y si los manejaríamos sería solo cuando fuera necesario, muy indispensable. Pero como yo decía, por ejemplo, vean las pogonas, pues nunca ninguna nos ha dicho que le encanta la interacción, ¿no? Los dragones barbudos, pero pareciera que no le incomoda tanto el estar conviviendo con las personas, toleran cierta interacción, no les damos miedo, ¿no? Eso ya es bastante ventaja. Es interesante, ¿no? Esta especie en particular, yo por eso es a lo mejor una de las que más recomendaría como mascota. Es un poquito a lo mejor más exigente porque no son tan chiquitos, requieren terrarios un poco más grandes. A lo mejor geckos, leopardos son un poco más cómodos por los espacios, pero este es un animalito que se nos puede adaptar súper, súper bien. Hay animalitos que son muy chiquitos, que son muy frágiles también y que entonces eso involucra que a lo mejor no son tan buena idea para los niños, ¿no? Para ciertas edades. Yo pensaría que un reptil se considera viable para una persona que va a lo mejor por arriba de los 15 años, ideal para alguien que va arriba de los 25 años a lo mejor, que tiene cierta capacidad de responsabilidad y cierta capacidad económica para poder cumplir con todo lo que el ejemplar quiere, ¿no? Porque hay que tener bien en cuenta que a veces los reptiles a largo plazo no requieren tanto tiempo, pero a lo mejor sí cierta inversión constante en mantenimiento de su terrario. Y a veces no tenemos eso claro, entonces sí hay que también tener esta cuestión. Por ejemplo, ahí es un camaleón de velo a esta edad, a este tamaño, vean la proporción con la mano, es cuando más se comercializan, es más popular, son más económicos, entonces es donde más se vende. Son muy frágiles, mira, este se les cayó a un niño, porque lo compraron para un niño de 10, 11 años por ahí, se le cayó y el pobre ejemplar tuvo fractura de casi todas las costillas, entonces pues no son la mejor idea. Más adelante vamos a ver a las tortugas, a las Trachemis scripta, que tampoco son la mejor idea y por eso hay tanta regulación en esta especie a nivel internacional para que no sea ya tan popular la tortuga como mascota para niños pequeños. Hay ejemplares que son peligrosos y sí se comercializan o que son agresivos, entonces también hay que conocer su temperamento. Por ejemplo, un eloderma no se va a recomendar como mascota, ¿no? Son ejemplares inclusive protegidos, que tienen esta situación de la mordida, ¿no? Que puede llegar a ser muy peligrosa, pero que incluso así se llegan a comercializar, incluso aparentemente de manera legal. Sí, pero bueno, sería como una práctica que no deberíamos de promover. Y por ejemplo, el gecko toque, que es un animalito, se fijan, está padrísimo, súper bonito, no es tan costoso, no es tan exigente, es un animalito súper agresivo, súper, súper nervioso. Entonces hay que conocer el temperamento de los ejemplares que estamos adquiriendo para poder tener mejor idea de qué es lo que requieren. A veces asumimos que todos son así de agresivos, no, ¿no? También hay que conocer que hay unos son muy, muy nobles, pero tampoco es que les encante el manejo. Por ejemplo, algo que desconocemos, y este video lo pongo para ejemplificar muchas de las complicaciones que tenemos con pacientes iguanas, que las iguanitas son súper bonitas cuando están chiquitas, cuando están grandes son preciosas, vean la coloración rojiza que tiene este ejemplar, muy, muy grande, vean la cola, el tamaño es, pues yo creo que ya el de boca cola ha de andar como más de 1,5 metros, no sé si hasta los 2, es una iguana bastante grande. Pero bueno, para llegar a esta edad, pues tienen que pasar ya muchos años y a veces cuando los propietarios ya tienen su iguana de años, pues no se enteran o no sabemos que sí, así son, ¿no? Son sumamente agresivas, sobre todo los machos, son territoriales. Esto, por ejemplo, es en un peluche, ¿no? Veamos cómo se comporta, pero eso puede ser con nosotros, puede ser con el perrito, puede ser con otros ejemplares. Entonces también hay que tener conocimiento de su comportamiento a largo plazo, ¿no? Cómo van a ser de adultos, cómo van a ser a lo largo de su vida. Y esta serie de imágenes que les pongo a continuación, me parece importante tener un buen contexto de lo que les quiero mostrar con esto, porque pareciera que este es el prototipo de personas que tenemos reptiles, ¿no? O sea, como el rocker, como el alternativo, el rudo, ¿no? Pero es como una imagen que queremos dar, porque podemos encantar los reptiles, tenerlos súper estables, bien respetados, con las mejores condiciones ambientales, y no estar como exhibidos, digamos, este tipo de escenas y escenarios que mostramos en esta imagen o video, ¿no? Donde está súper padre interactuando con la iguana. Son animales que digo que a la larga tienden a ser muy territoriales y agresivos, molestan un poco a la iguana,
¿no? Como pueden ver, ¿no? Al final de ahí ya estás hablando a lo mejor no de un trato tan digno hacia el reptil, y pues el reptil va a responder también de cierta manera. Entonces, siempre mientras tengamos bien claro hasta dónde es el alcance de la interacción con el reptil, qué tanto nos va a dejar interactuar, ¿no? Con él y tengamos una tenencia responsable, pues van a estar súper bien y no vamos a tener accidentes como el que vemos aquí, ¿no? O sea, la iguana lo termina agrediendo, lo termina mordiendo, porque estamos de acuerdo que no era lo ideal, ¿no? O sea, lo que estaba generando con interacción en ese momento no era lo ideal. Entonces, un poco también lo que les quiero dejar con esto es, los reptiles están un poco encasillados por este tipo de situaciones que se popularizan mucho como animales poco sociables, bien peligrosos, que no los deberíamos de tener, pero muchas veces todo esto sucede porque no respetamos como los podríamos llegar a tener. Entonces es un punto bien, bien importante que hay que tener claro, que son distintos, no son un perrito que puede estar así como con nosotros todo el tiempo, hay que respetarle sus temperaturas, hasta un perrito te puede morder si lo estás molestando, como este caso. Pero este tipo de situaciones es súper común. Y está desde la iguana que toda su vida es bien respetada, tiene un trato súper digno, los humanos la manejan cuando tienen que manejarla, no la estresan, y es un pacientito que es súper, súper social, se deja revisar súper bien porque ha recibido un trato bastante, bastante respetuoso, ¿no? Por parte de sus tutores. Un poquito en el caso de las serpientes, pues siempre va a haber mucha, mucha alternativa como mascotas. Obviamente las venenosas deberían quedar completamente afuera de esta característica como mascota. Llevan unos años que se han popularizado mucho algunas especies, aparentemente legales, pero es muy cuestionable a veces el origen. Pero hay otras especies que podrían sí considerarse como mascotas, ¿no? Hay unas muy chiquitas, ¿no? Por ejemplo, están las esmeraldas, las arborícolas, que son súper bonitas, son muy nerviosas, son frágiles, no son para cualquier persona, ¿no? Y están todos los pitones, el pitón bola, que es, me parece la serpiente ideal para cualquier persona que quiera tener una serpiente, no crecen tanto, son fáciles de mantener. Y también están todas las reticuladas, las gourmets, que son serpientes que crecen 3, 4 metros, enormes y que terminan teniendo una mala, cuestionable calidad de vida porque las mantienen en cajas todo el tiempo, no en un albergue, digamos, digno o que al menos podamos presumir que tienen cierta comodidad. Entonces siempre hay que buscar esta situación de balance, ¿no? Entre lo que podemos ofrecerle al reptil, lo que él requiere y ser muy sensatos en esta toma de decisiones. Por este tipo de cuestiones, ¿no? De imágenes, de programas, pues las serpientes están súper satanizadas, ¿no? Y no son necesariamente animales peligrosos, pero vean la imagen, ¿no? O sea, es una gabón súper venenosa, haciendo el show de televisión. Yo no sé qué tanto sea real, a lo mejor ni siquiera es una serpiente real, pero esto es lo que nos llega a nosotros como comunidad, ¿no? Como consumidor de contenido. Nos llegan pues que las serpientes son peligrosas, que no deberían ser como mascotas, que le tenemos fobia, que le tenemos miedo. Entonces, desde ahí ya hay una restricción preconcebida hacia el mantenimiento de serpientes cuando pues podrían ser bastante, digamos, viables como animales de compañía. Vean, o sea, al final, esto es un show de televisión, estoy seguro o casi seguro que no pasó nada malo con esta situación, pero digamos, es lo que nos genera, ¿no? Es lo que consumimos, pues está ahí interactuando con la entrevista, con la gabón de cerquita, y la siguiente toma es que está hospitalizado porque lo mordieron, ¿no? Lo mordió una gabón, ya quisiera ver que estuviera así grabando si te muerde una serpiente de ese tipo. Otro tipo, por ejemplo, de información que vamos a ver es este tipo, ¿no? A veces de formación de hobbyistas. Esta es una empresa grande en Estados Unidos donde comercializan mucho reptil, pero a veces ese es el tipo digamos, de información que nos llega a nosotros como interesados en el área, ¿no? Donde dicen, o sea, que no importa si te muerde, hay que tenerlos cerquita, hay que traerlos en la mano, hay que tenerlos interactuando todo el tiempo, y no es necesariamente eso lo ideal para nuestra mascota. En las tortugas también hay muchos tamaños, están que las sulcatas, que las traquenis, que las concha blanda, las patas rojas, leopardos, ¿no? Hay como mucha variedad, tanto de terrestres como de agua. Todas son medio difíciles y complejas de mantener, y aquí creo que el punto más interesante es entender los tamaños, cuánto van a crecer,
para poder establecer si nosotros podemos darle una vida digna a este ejemplar. Y un poquito también siguiendo con la idea de lo que le venía comentando anteriormente, pues este tipo de tortugas se hicieron muy populares por los tamaños, ¿no? Que alcanzan, son muy, muy, muy grandes y se ven padrísimas, ¿no? Y mucha gente sueña con tener una tortuga de este tipo. Lo que a veces no consideramos es que ya cuando están así, pues no tenemos un lugar digno para mantenerlas en cautiverio. Inclusive como esta de abajo, cuando ya tienen un tamaño de este tipo, ya se complica tener un terrario adecuado para mantenerlas en cautiverio. Entonces, un poco la idea es, no digo que no, al mantener tortugas como mascotas, simplemente hay que estar conscientes de lo que les debemos de otorgar después. Y que son bien peligosas, ¿no? O sea, pero vean, ese contacto no es sano, no es lo ideal. Pues, ¿qué va a suceder? Que nos van a agredir, que son peligrosas. Pues sí, esto no debería de estar pasando en el mantenimiento de reptiles. Y soy muy repetitivo en esta situación porque eso pasa todo el tiempo. Sí, o sea, somos tan aficionados que queremos rebasar esa línea de interacción con nuestros reptiles que terminamos teniendo o generando una idea errónea alrededor del mantenimiento. ¿Sí? Hay muchas tortugas que son preciosas, que se comercializan como mascotas, que llegan a estos tamaños, como pueden ver, y que son, pues, tienen características, por ejemplo, esta que tiene una mordida muy potente, pero no por eso vamos a estar desafiando estas situaciones, la vamos a tener tranquila y en paz en su terrario. En algún momento también los cocodrilos se pusieron muy de moda, creo que ya no tanto, ¿sí? Son como padres y fáciles de mantener relativamente cuando están chiquitos, pero ya cuando están grandes, pues ¿qué hacen con ejemplares tan grandes? ¿No? Eso fue como una pequeña introducción, ¿no? De cómo está el mercado y más bien hacia dónde nos debemos nosotros dirigir cuando mantenemos reptiles en cautiverio. Y pues esta foto hace mucho como la diferencia que quiero estar dejando ahorita con ustedes. Si queremos tener un reptil, no es como la foto de la derecha, ¿no? Donde tiene todo. Si se fijan, termómetro, foco, por lo tanto control de la temperatura, tiene una hamaca, ¿no? Una percha, ¿no? Tiene todo ahí. Pero pues evidentemente no es un terrario ideal para el ejemplar. Lejos está de ser ideal, aunque cuenta con todos los instrumentos, digamos, básicos. Comparación del de la izquierda, que obviamente es un terrario de un zoológico, de un herpetario muy profesional, donde a lo mejor nunca vamos a saber si a la serpiente le gusta, pero pues podemos intuir que le ofrece condiciones mucho más amigables para mantenerse ahí en una condición de mejor calidad que donde vemos a la iguana. Entonces siempre hay que ir a este lado, ¿no? Apostarle a que esté lo mejor que se pueda, y si nosotros a ese ejemplar no le podemos otorgar esas condiciones, pues ese ejemplar no era el ideal para nosotros. ¿Qué requerimos, no? En esencia con los reptiles, pues para muchos requerimos lo que viene siendo el sol, ¿no? El asoleo es una cuestión bien importante en casi todos los reptiles, salvo en los que son nocturnos no es tan importante, pero bueno, ya digamos históricamente se tiene muy claro lo que representa el sol para el metabolismo del calcio, que te dan la radiación UVB. Y la radiación UVB es bien importante para el metabolismo de la vitamina D, fijación de calcio y esta cuestión de la que son víctimas muchos de los reptiles en cautiverio. Pero también ya se ha visto que la radiación tipo UVA genera un espectro sumamente importante también para la mayoría de los reptiles, donde estimula conductas sexuales, conductas de alimentación, demarca bien las horas oscuridad con las horas de día, horas luz. Entonces, algo que tenemos que tener bien en claro cuando queremos en un reptil es que muchos de ellos van a requerir asoleo y tenemos que estar conscientes de que tenemos que tener acceso a un área donde podemos asolearlo de manera seguro, y si no, a lo mejor intentar sustituir con focos, que se vuelve muy complejo y no siempre terminamos obteniendo el resultado que quisiéramos. Y para esta situación del asoleo hay muchas marcas, ¿no? Ahorita yo voy a poner una en particular porque me gusta mucho cómo te manejan esta situación de sus focos en particular. No significa que sea la mejor, pero creo que te representa con imágenes y grafiquitas lo más sencillo. Es que aquí podemos ver una serie de mascotas, ¿no? Los más populares, posiblemente de las más populares, y ellos te representan con estos solecitos, ¿no? Los niveles de asoleo que requiere cada uno de ellos.
por ejemplo, las pogonas, pues una especie que exige demasiada radiación, le ponen 5, una iguana también exige 3 estrellitas, un pitón bola que son más nocturnos, un gecko leopardo, pues ellos no te exigen un asoleo, y en base a esto también ellos pues tienen sus focos, ¿no? Con los que te puedes guiar para entender qué sucede. En el mercado de reptiles hay una gran variedad, ¿no?, de focos que nosotros podríamos utilizar, desde las barras UV, que son muy similares a lo de los acuarios, ¿no?, para darnos una idea, desde las bombillas UV, ¿sí?, que son estas tipo como ahorrador, y los que dan una función mixta, que dan calor y radiación, los que solamente dan calor, los que dan luz de noche, los que dan luz infrarroja que nos sirve de día y de noche. Están los spot minis, que también son muy potentes para dar calor. Hay como una gran variedad y tenemos que conocer qué foco va a requerir. Estoy casi seguro que casi cualquier reptil que tengamos en cautiverio va a requerir o se va a ver beneficiado por un tipo de foco. Algunos de ellos te dan tablas de este tipo, que es importante conocerlas, ¿no? Según el foco, qué espectro de radiación te da, si sirve para ver, ¿no? Si da luz visual o si da luz infrarroja, que se supone que en los reptiles no es visual. Eso es importante conocer, porque si nosotros queremos mantener una luz prendida toda la noche, pues de preferencia que sea infrarroja, para que ellos puedan estar tranquilos y sin tener ese estímulo visual. Por ejemplo, aquí los Solar Glow, que es como de los más completos, que dan calor, dan espectro infrarrojo, dan espectro UV, espectro UVA, entonces ya podemos ir escogiendo. Por ejemplo, un camaleón requiere un ReptiGlow de 5.0 por el tipo de radiación que requiere. Una pogona posiblemente vamos a utilizar un 10.0. Entonces hay que meternos un poquito cuando queremos ya ser hobbyistas de los reptiles, un poquito en estos datos técnicos de los instrumentos que vamos a utilizar. Y a lo mejor lo podemos ver si lo comparamos con un perro, cuando nos podemos investigar qué croquetas es mejor que otra, ¿no? Es eso, es conocer información básica para el mantenimiento ideal de nuestro ejemplar. Y por ejemplo, Exoterra lo hace muy fácil, ¿no? Por ejemplo, ya ven que en la primera tabla veíamos que por ejemplo la pogona requiere 5 estrellitas, pues en sus focos, no es que no encontré una foto donde viniera más claro, pero por ejemplo el Repti UV de 150 te dice que a 10 centímetros de distancia te está otorgando 5 estrellitas de radiación UV. Si lo pones a 30, ya no te está dando más que 3, ¿sí? Entonces a lo mejor requerimos, si lo queremos poner a 30 centímetros, requerimos un foco más potente. Y es así de sencillo, no es tan complejo. Por eso esta categoría de estrellitas a mí me parece como muy funcional para este tipo de ejemplos. Por ejemplo, también tienen los focos infrarrojos, que estos no dan radiación. Si se fijan, eso no viene aquí marcado. Tampoco lo de la potencia de luz, porque es luz que ellos no ven. Pero sí nos dicen la temperatura. Un foco de 100 watts a 10 centímetros nos alcanza más de 55 grados centígrados. Entonces estamos hablando de que un dragón barbudo a lo mejor lo queremos mantener unos 30 grados centígrados. Pues si queremos usar unos 100 watts, lo tenemos que tener a 30 centímetros para que nos dé esa temperatura, ¿no? Entonces, viendo un poco las marcas, leyendo un poquito de focos, van a poder darse cuenta que no es tan difícil a lo mejor entender lo que requiere nuestro ejemplar, siempre y cuando tengamos claras las bases de temperatura, humedad y toda esta situación. Está este foco, el Sunray, que les decía que es como un mix, es de 35 watts. A 10 centímetros nos da 5, funcional para un dragón barbudo. Nos da 35 centímetros de temperatura, bastante funcional. Incluso a 20 centímetros nos sigue dando bastante radiación y buena temperatura para un dragón barbudo. Ya si lo alejamos a 60, 70 centímetros, ya nos estamos cayendo un poquito. Pero espero que quede un poco claro cómo es la idea, ¿no? De selección de este tipo de instrumentos para calentar al ejemplar. Es muy sencillo si lo vamos por la tabla de centímetros. Es grados centígrados de temperatura y estrellitas de radiación, y así nos dejamos a un lado un poco esto del espectro de radiación y los lux y todas estas cosas, que es un poquito más técnico. Hay otras marcas, por ejemplo Summit, que es súper interesante, donde también, ¿no?, ya empiezan a meter un poco de tablas distintas, como a las pulgadas que podría estar. Si está menos de 2 pulgadas es peligroso, ¿no? Como si lo que queremos es mucho calor, debe estar entre 2 y 4, si queremos que esté menos caliente debe estar entre 8 y 10, pero me parece un poco más inexacta, ¿no? Como este tipo de referencias, un poquito más difíciles de seguir.
pero tiene una variedad de focos súper interesante. Por ejemplo, estos UV nanos son bien chiquitos, bien cortitos, fáciles de colocar en terrarios chiquitos, bien prácticos, te dan radiación UV, UVA, luz de día, ¿no? Bien funcional, por ejemplo, para todos estos reptiles, camaleones, geckos diurnos, a lo mejor una que otra tortuga también acuática. Y algo que Exomed está metiendo como novedad es que estos focos ya nos dan 12 meses de vida útil. Casi todos los focos de UV nos dan solamente 6 meses de vida útil. Aunque estén sacando luz, estén iluminando, ya no están dando radiación, entonces ya los tenemos que cambiar. En el caso de Somed está garantizando 12 meses, lo cual lo hace pues, mucho más rentable comprar un foco de estas características. Y bueno, si nos ponemos a buscar un poco más en las páginas, en las fichas técnicas de estas marcas, en sus páginas, vamos a encontrar pues información muy precisa para cada especie que tengamos, qué foco se puede beneficiar. Y ya nada más lo que nosotros tenemos que elegir es la potencia del foco para el tamaño del terrario que nosotros tenemos. Y hay muchas alternativas, ¿no? Por ejemplo, para el control de temperatura están los amilos de cerámica, están súper padres porque no generan luz, no nos molesta a nosotros como tutor o propietario, que tengamos una luz ahí prendida roja todo el tiempo. Están las mantas térmicas que para algunos reptiles podrían ser interesantes. Los termostatos también son súper útiles, ¿no? Para que se apague y se prenda cuando llegan a ciertas temperaturas. Eso hace que nuestro terrario se automatice y ya estamos en otro nivel. Ya todo es más sencillo de llevar y ya no tenemos que estar como tan al pendiente y nos da ese beneficio de no tener un terrario dependiente de nosotros. Algo que es indispensable con cualquier reptil es el termómetro. Siempre hay que medir la temperatura de lo que estamos buscando generar con nuestro paciente. Hay muchas alternativas hoy en día de terrarios, ¿no? Y hablando como tal, hay unos súper bonitos como estos que son pues bastante interesantes para arácnidos, ranitas, no son muy grandes. Hay unos muy grandes, muy padres. Lo que tenemos que buscar es que sean funcionales. No tenemos que comprar un super terrario, siempre y cuando sean funcionales para nuestra especie. Y en cuanto al alimento, la verdad es que los reptiles no son tan complejos. Todos los que se comercializan, la gran mayoría, sabiendo y asesorándonos qué es lo que tienen que comer, pues los grillos los conseguimos en casi cualquier tienda de mascotas, suplementos de calcio también, alimento congelado para las serpientes también son bastante funcionales. Eso me parece que en los reptiles no es tan complejo. El chiste es la fuente de calor y ahí es donde muchos terminamos quedándonos cortos con nuestros reptiles. Para ir asentando un poquito esta idea de cómo mantener un reptil, pues vamos a manejar esta cuestión con las tortugas de orejas rojas, que es la que conocen como japonesa, ya sentándolo en cómo debería de vivir. Para que quede un poco más claro, esta es una de las especies más populares, sigue siendo, aunque ya no se comercialice tanto, y a lo mejor nos damos cuenta que, pues afortunadamente para ellas, son súper resistentes y muchos de nosotros a lo mejor tuvimos muchas de estas tortugas en malas condiciones mucho tiempo de su vida. Siempre hay que tener la claridad, ¿no? De que, pues, ¿para qué queremos una tortuguita? Pues para tenerla bajo las mejores condiciones y desarrollarse plenamente, ¿no? Es bien popular los tortugueros chiquititos y no siempre lo más funcional. Son tortugas acuícolas, entonces hay que ver que este tipo de terrarios, aunque se ve súper hechizos, son bien funcionales, tienen bastante agua, calentador en el agua, una zona para descansar, foco de calor, foco de radiación, lo tiene todo aquí en su terrario, ¿sí? Y no es una mega pecera. Y a lo mejor no les parece tan bonito, pero está súper funcional. ¿Qué requiere esta especie? El asoleo, ya sea que la saquemos al sol 15 minutos, media hora, directo, sin cristales ni plásticos. No tiene que estar así en el sol por completo, con que esté recibiendo la radiación de rebote es suficiente. Y si no, pues con los focos, como vemos aquí en las fotos, podríamos sustituirlo. Una dieta de más o menos buena calidad, ¿no? Las tortugas son aguantadoras, a veces comiendo cositas, no se supone que no tan premium llegan a crecer súper bien, pero habría que empezar a dejar a un lado que los camaroncitos secos son la mejor opción, esos no son tan buena opción, tienen muy poco aporte nutricional. Su temperatura, sí, son tropicales, son de 28 a 32 grados centígrados, entonces siempre hay que estar buscando calentar el agua o la zona seca. Deben tener una zona seca, una zona húmeda, refugios, su ambiente lo mejor que podamos y los foquitos. ¿Y cuál es la realidad? Pues que las tenemos así.
¿no? Muchos de nosotros tuvimos tortugas así, nos siguen llegando tortugas así, de tortugueros súper chiquititos, sin condiciones térmicas, sin asoleo, tortugas más grandes que afortunadamente, ¿no? Por cuestiones del destino sobrevivieron a las condiciones adversas y solamente están un ratito en agua y el resto del tiempo están afuera, que porque según no les gusta, pues sí, la tortuga no se va a sentir a gusto, a lo mejor en su hábitat, porque no tiene las condiciones de temperatura, y aunque las tenga, pues siempre van a tener este instinto de buscar nuevos sitios, entonces siempre vamos a ver como si se quisieran salir. Entonces, pues ahí sí, o sea, es un poquito complejo como aterrizar esta idea, ¿no? De tengámosles el terrario para que se sientan a gusto y a veces a lo mejor ellas siguen explorando nuevos espacios, ni modo, o sea, no comprenden ellas esta situación y queda como esta idea como ya será filosófica de que si están felices o no, pero al menos las condiciones ambientales están siendo otorgadas. Mucho de lo que nos preguntan cuál es la medicina preventiva, se vacunan, se desparasitan, pues su principal medicina preventiva es mantener una temperatura correcta en su terrario, muchas veces hasta anotar las temperaturas para tener mayor control, una buena nutrición, una buena calidad del agua, que a veces ahí, no, a lo mejor no tiene que estar súper limpia, porque pues recordemos que ellas tampoco viven en aguas así súper limpias, pero con que no esté tampoco tan sucia el agua es ya suficiente. Hay que tener su asoleo y con esto estaríamos como cumpliendo su medicina preventiva. No es más complejo que eso. No hay vacunas. A lo mejor llevar a consultas semestrales para entender qué sucede, si hay ciertas dudas, corregir manejos del terrario. Las hembras hay que buscar que no estén produciendo huevos, ¿no? Folículos. Habrá una que otra que desarrolla algún problema particular. No se desparasitan preferentemente. Sí, en todo caso hay que hacer exámenes de heces semestrales para intentar identificar parásitos y ver si es viable desparasitarlas. ¿Sí? Y entendiendo un poco esta situación de cómo deberían de vivir, que es como muy general, vamos a entender sus problemas de salud más comunes y voy a poner 2, 3 ejemplos y vamos a ver que están ligados a que no las hemos cuidado como deberían. Por ejemplo, uno de los problemas más importantes es esta enfermedad de los párpados, ¿no? Que entendemos como si se afectaran, se hinchan, porque el agua está sucia o porque luego creemos que le ponemos cloro al agua. Y la verdad es que la mayoría de las veces esto se debe, o siempre, casi siempre, se debe por una falta de vitamina A, hipovitaminosis A. Vemos ojos inflamados, anorexia, letargo, descarga nasal incluso. Y esto tiene que ver porque la vitamina A promueve un correcto recambio celular en los epitelios y en las mucosas de todo el cuerpo. Entonces, al tener un déficit de este recambio epitelial, se nos empiezan a acumular detritos celulares, empieza a generar un proceso de inflamación, de retención celular en esta zona, hay un sustrato adecuado para infecciones y viene el típico ojito cerrado de la tortuga con los párpados súper hinchados. ¿Cómo se previene? Con una buena dieta. Si esa tortuga no come puros camaroncitos secos, no le va a pasar esto, ¿sí? Si come un pellet, si come alimento vivo, si come una dieta completa, no le va a pasar esta situación. Y teniendo una temperatura de alta calidad también, perdón, no de alta calidad, de buen control, para que tenga esta situación también de su metabolismo correcto y lo que coma lo pueda aprovechar. Por ejemplo, la tortuga de arriba, ya desde la forma de la queratina del pico, no sé si lo alcancen a ver, de la boquita, ya es atípica, ya es anormal. Aquí ya hay un sobrecrecimiento del piquito. Vean la de abajo tiene la boca normal. Ya desde ahí nosotros nos podemos dar una idea de que las condiciones nutricionales, ambientales no son las ideales y que el problema oftalmológico está asociado a eso. Y vean, un poquito a lo mejor aquí de lo que hablan los libros de especialidad sobre este problema, pues al final es una deficiencia de vitaminas, vitaminas sistémicas, ¿no? No tanto de gotitas en el ojo. Si se fijan, todas las soluciones que nos presentan aquí es, pues hay que suplementar con vitamina A oral, incluso en el agua, aunque no es como tan efectivo. Hay que a lo mejor sí trabajar la cuestión conjuntival, que desinflame. Si se infecta hay que usar a lo mejor un antibiótico, pero en general pues hay que consumir la vitamina A. Esa es la corrección de este problema. Y entonces caemos en esta conclusión de que este problema súper común es porque no le estamos dando de comer una dieta de buena calidad.
Pero sí nos encanta comprar este tipo de aditamentos, de vitamina A para el tratamiento y preventivo contra la enfermedad de párpados, aclarador de ojos, que podría tener cierta función, no digo que no, pero nos los vamos a ahorrar si nuestra tortuguita come una buena croqueta. Come de vez en cuando alimento vivo, que también son súper ricos en vitaminas. Otra de las enfermedades más comunes es la enfermedad ósea metabólica, que es esta enfermedad donde se les ablanda el caparazón, se les deforma, tienen crecimientos aberrantes, vean cómo tiene la cresta, el pico de la boca súper mal, tiene aquí una concavidad súper marcada. Aquí, por ejemplo, esa tortuga, vean las partes rojas que tiene, sí, aquí en los pliegues, desde ahí ya nos habla a lo mejor de un proceso infeccioso más severo. Condiciones adversas completamente, ¿no? ¿Cómo las vamos a prevenir? Pues con una buena dieta donde ahí venga el calcio, que se exponga al sol o a la radiación. Aquí casi siempre el problema vuelve a ser que comen camaroncito seco, entonces ahí no hay calcio y no se asolean, entonces no se completa el ciclo. O se asolean, pero pues del camarón no van a obtener nada de calcio. ¿Sí? Entonces se tienen que tener las dos partes. Y pues una correcta hidratación también es importante para estos pacientes. La solución que encontramos en una forma muy comercial son las tortugas de calcio, que si entendemos todo este complejo de enfermedad, pues no las necesitamos sacarlas a solear y que coman una dieta de buena calidad. Y así, ¿no? O sea, la verdad es que la gran mayoría de las consultas o de los problemas con este tipo de pacientes nos vamos dando cuenta que tienen que ver con manejos básicos que no hemos podido aterrizar de manera correcta. Los abscesos es lo mismo, ¿no? Esta cuestión es de los oídos o de las orejitas que no tienen, ¿no? Pero pues, se conocen así como que les ven las orejitas inflamadas, son más bien abscesos aurales, pues también tienen que ver con una deficiencia de vitaminas que predispone a la formación de procesos infecciosos y que también se previene con una dieta y una temperatura adecuada. Alguna situación también importante con los reptiles, ya sacando un poquito como de tema que tiene que ver con las tortugas, es que la mayoría de los reptiles son portadores de salmonela, y con las tortugas en particular hubo un manejo muy específico donde se prohibió, ¿no?, el comercio de tortugas de menos de 4 pulgadas y huevos, ¿no?, también de los mismos. Solamente se maneja como que se podrían vender del tamaño de una carta de baraja, ¿sí?, de un naipe, porque de tamaños más chiquitos se veía que había una relación con procesos de enfermedad como salmonela, donde los niños se llevaban las tortugas a la boca, y era bien común, y muchos niños se enfermaban, y es bien curiosa esta estadística. Había, antes de esta regulación de la ley, 1.12 millones de enfermos, un 11% eran por animales, por reptiles, casi todos ellos, y en el 75, cuando viene esta regulación, disminuye el 98% y se quedan casi nada más con 30,000 enfermos más o menos, pero ya casi ninguno era por reptil, ¿no? Por animales. Entonces, pues aquí se vio que hay un impacto muy, muy directo en esta situación. Por eso hay toda una campaña, ¿no?, de que niños pequeños no tengan tortugas, adultos mayores tampoco, que si tenemos reptiles, pues no es que no los tengamos nada más, pero tengamos claro como esta cuestión de que pues no hay que tocarse la boca, no hay que consumir alimentos cerca de los reptiles, no hay que andar con la tortuga por todos lados, la tortuga se maneja y nos lavamos las manos inmediatamente después. No son recomendadas para niños, ¿no? Hay un manual como específico para que tengamos esta problemática, donde viene como muy esquematizado lo que tendríamos que hacer con estos ejemplares y evitar esta zoonosis. No digo que no se puedan tener, pero es importante conocerlo para que tengamos este control, ¿no?, de seguridad por nuestras familias, donde pues es más o menos lo que les digo, ¿no? Son unos folletitos muy didácticos donde intentamos explicar, ¿no?, la razón por las cuales las tortugas sí pueden ser mascotas, pero hay que tener bien controlada esta situación. Jabón de mano, ¿sí? No hay que mezclar utensilios, no hay que besarlas, esto es bien común que las lleguen a besar. No son recomendadas ni para niños menores de 5 años, ni adultos por arriba de 65 años, ni personas con el sistema inmunológico comprometido.
Y otro problema, a lo mejor con un grupo de reptiles y hablando de las tortugas en particular, es que son una plaga a nivel mundial, ¿sí? Las tortugas, esta de orejas rojas o mal conocida como japonesa, se fijan, son originarias de toda esta parte de la costa, Florida, inclusive una parte de México, donde las temperaturas eran pues un poco tropicales, cálidas, ¿no? Pero es una tortuga tan rústica y adaptable a muchas partes del mundo, donde, si se fijan acá en el mapa de abajo, ya invadió pues una gran parte del territorio mundial. Es una de las especies invasoras más importantes. Vean en todos los países que ya tiene presencia, es impresionante. Ya se restringió el comercio en muchos países, en México se está intentando controlar, pero esto ha dado que se han vendido unas variedades, ¿no? Como la mapa, la scripta, la vientre amarillo, como estas que están aquí, que al final terminan siendo más de lo mismo. Y aquí más bien el mensaje es, pues no es que no tengamos tortugas, sino las tenemos, hay que ser responsables, tenerlas bien y no andarlas soltando en cualquier lugar cuando ya no podemos seguir obteniéndolas. Digo, manteniéndolas en cautiverio, perdón. Y ya como conclusión, nada más me gustaría dejar también clara esta idea de que hay mucha investigación, ¿no?, sobre el bienestar de los reptiles como mascotas y muchas de las ideas o de los mensajes que intentan asentar es pues que la mayoría de los reptiles terminan en climas ajenos a su condición natural. Entonces, cuando tenemos un reptil, deberíamos de pensar en si estamos logrando las condiciones para que tenga un bienestar o esté viviendo cómodos. Si no, no lo deberíamos de tener. Deberíamos de ser responsables con su impacto en la conservación, y esto se refiere básicamente a no comprar ejemplares capturados, ¿no?, de mercado ilegal, y si tiene algún riesgo de salud pública por esta cuestión de la salmonela, como lo dijimos anteriormente. Parece que el mercado, ¿no?, las marcas nos venden como si fuera muy fácil, compra este terrario y ya, y no, a veces hay que tener un poquito más de experiencia, un poquito más de manejo. Y para esto nada más los invito a que si quisieran tener una mascota, un reptil, hay una página que se llama eMode Pet Score, que es bien útil, bien didáctica, donde entramos y ya sea que busquemos el ejemplar que nosotros queremos tener como mascota, ¿sí? Y nos lo catalogan como es fácil, es moderado, es difícil o es extremadamente difícil de tener. Y esta categoría la hacen en base de lo difícil que es, cuánto viven, qué tan fácil es cumplir sus necesidades naturales, qué tan fácil es otorgarles sus 5 libertades y todas estas cuestiones de bienestar que podrían estar involucradas. Y entramos a la página, nos dice si son pez, si es mamífero, si es hasta incluso primate, si es reptil. Vamos respondiendo una serie de preguntas. Si no conocemos la respuesta a esas preguntas, significa que no estamos preparados para tener esa especie, porque no conocemos lo más básico de esa especie. Entonces sería bueno tener esa información previa. O si no, podemos buscarlo por ejemplo, le ponemos camaleón, nos salen todos los camaleones, y aquí nos dice, por ejemplo, el camaleón de velo lo clasifican de difícil a extremo, y nos explica por qué, ¿sí? Y nos da cierta idea de que a lo mejor este es un reptil para cierto nivel de experiencia, ¿no? No para cualquiera. Viene un poco explicado, ¿no?, cómo lo catalogan, cómo viene esta situación, pero me parece una dinámica bastante útil para poder nosotros hacer un ejercicio previo y ver si somos capaces o si conocemos al menos lo suficiente para mantener esa mascota en cautiverio. Muy bien, pues eso sería todo, más o menos. Creo que estamos ya en tiempo de lo que nos corresponde. Es un repasón como de todo un poquito, pero espero que hayan quedado claras ahí las ideas en general. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta charla. Y bueno, si le parece, comenzaríamos con las preguntas. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo se deja hibernar a una tortuga de 6 años de edad? Ok, esto es bien interesante de la hibernación, porque yo voy a suponer que es una tortuga de orejas rojas, como la que estuvimos viendo durante la presentación. Y en teoría, esas tortugas no deberían de hibernar, y ningún reptil en cautiverio debería de hibernar, porque deberíamos de otorgarle las condiciones medioambientales óptimas para que el reptil no tenga que entrar en ese estado, digamos, de emergencia metabólica y que tenga que poner en pausa y entrar en hibernación. Incluso nosotros no preparas a tu reptil para hibernar, y los reptiles en vida libre se preparan para hibernar. Entonces, digamos, la respuesta pues, más tajante es, pues, no debería ni siquiera entrar a hibernación. Algo sucede con su hábitat, algo sucede con su ambiente,
que la tortuga tiene que tomar esa salida de emergencia para hibernar. Pero salvo que seas alguien que se dedica a la reproducción y que la hibernación sea un paso importantísimo para el ciclo reproductivo de tu reptil, no deberías de llevar la hibernación. ¿Cuánto debe durar? Pues lo que dura el frío, o sea, eso es lo que yo creo que se mantiene hibernando, pero no debería estar en ese estado. Lo ideal es irla recuperando poco a poco, subiendo la temperatura a su óptimo, y ahí más bien sí te recomendaría que te acercaras, ¿no? A un médico especialista en el área para que te pueda orientar mucho más cómo puedes obtener esa buena control de temperatura. Gracias, doctor. También nos preguntan, ¿los reptiles pueden ser portadores de algunas enfermedades que puedan ser riesgosas al hombre, que se puedan transmitir al hombre? Sí, o sea, la más importante ya lo vimos un poquito de salmonela, y la verdad es que el impacto de zoonosis es bien importante, por eso hay tanta información. Si quieren, métanse un poquito al CDC, al CDC, ¿no? El control de enfermedades es americano, pero viene en una parte en español y viene bastante bien aterrizado el por qué y cómo lo controlamos. Por mucho la salmonela es la más importante. Una parte en español y viene bastante, pero no restrictivo para tener un reptil, ¿no? Simplemente con los cuidados más básicos. Sí hay otras, ¿no? Pero ya son mucho más raras. Salmonela es la más importante. Gracias, doctor. También nos preguntan, ¿hay algún tipo de reptil que pueda ser ilegal el tenerlo? Sí, ilegal el tenerlo. Sí, pues hay un montón, ¿no? Todos los que, básicamente yo te puedo decir que todos los que puedan ser endémicos nativos de México, hay una gran posibilidad que lo estés comprando de manera ilegal. Iguanas, por ejemplo, es mucho más probable que encuentres una iguana ilegal que una legal, ¿sí? Y más si te acercas a un mercado sobre ruedas, ¿no? A tiendas no bien establecidas, donde es muy probable que sea ilegal. Entonces te puedo decir que las iguanas, las tortugas de orejas rojas ya hoy por hoy también tienen que tener un control importante. Si no te dan una documentación, son ilegales. Las iguanas negras todas son ilegales, ¿no? O sea, difícilmente encuentras una legal. Pero, por ejemplo, si hablas de camaleones, pues es bien difícil que alguien esté como en el tráfico ilegal desde las islas de donde es ese camaleón y que te lo traiga de manera ilegal y que te siga costando 1,000 pesos, ¿no? Entonces, hay ciertas especies que por su distribución es mucho más complejo que no sean ilegales, pero todas las que son mexicanas, bien poquitas están dentro del comercio legal. Es más fácil salir a capturarlas en tierra caliente que tener una UMA registrada y todo un criadero, y lamentablemente por eso se explota, ¿no? Tanto el comercio ilegal. Muchas gracias, doctor. También nos preguntan, tengo una serpiente, la cuido, tiene sus cuidados básicos, pero mi duda es si se debe de reproducir o si hay algún daño el que no lo haga. Okay. Yo creo que este comentario puede extender casi a todas las especies, ¿no? Entendemos como que hay algo muy malo si no se reproduce. Y no necesariamente, ¿no? Está visto que muchos de los tumores no son dependientes si se cruzan o no, son dependientes a cuestiones hormonales y no tanto si se cruzaron o no, si se reproducen. Y en los reptiles en particular no se necesitan reproducir. El reptil macho no se ha visto nada, digamos, directamente asociado a la cuestión reproductiva. Hay ciertos problemas, por ejemplo, los hemipenes de los geckos, que si juntan mucha secreción y cuestiones que más bien es de consulta rutinaria, no tanto de que se estén reproduciendo. Y lo que sí habrá que entender que las hembras de todas las especies que producen huevos van a estar produciendo huevos, folículos y huevos, aunque no tengan al macho. Entonces las hembras hay que estarlas llevando a consulta para que se estén revisando y ver si están cumpliendo su ciclo reproductivo, si están expulsando esos huevos aunque no sean, aunque no tengan el macho y lo hayan terminado como tal el ciclo reproductivo, porque eso sí llega a ser un problema. Pero no tanto es que sea porque no se reproduce o se cruza con el macho, ¿no? Eso es más bien parte de su ciclo reproductivo normal. Perfecto, doctor. Una pregunta más. He escuchado hablar que los reptiles tienen la sangre fría. ¿A qué se le atribuye este término? ¿O por qué se le atribuye este término? Ok, pues es un término, hay quienes dicen mal empleado, pero ya que lo entiendes, a lo mejor no tanto. Más bien lo que tiene que ver es que son ectotermos, y esto significa que no pueden regular su temperatura corporal y que adoptan la temperatura dependiente del medio ambiente.
Y es por eso que es bien importante ofrecerles fuentes de calor. Todos los reptiles, según su distribución geográfica, se benefician de esa temperatura, ¿no? Los que son de tropicales, pues todos están en 30, súper calientitos, ¿no? 30, 34. Y como no tiene esa capacidad de generar un calor endógeno o interno, pues depende del medio ambiente. Y de ahí es de donde se traslada esta cuestión de sangre fría, ¿no? Pero es una cuestión más bien de regulación de temperatura y que son 100% dependientes de lo que nosotros, cuando son mascotas, podamos proporcionarles como temperatura ambiental. Muy bien, doctor. Tenemos tiempo para 2 preguntitas más. Nos preguntan, para una tortuga oreja roja adulta de 14 años, ¿qué otros alimentos se les puede adicionar a la dieta además de los pellets para dicha especie? Hay que recordar que esta especie es carnívora, ¿no? De principio es carnívora y conforme va siendo más viejita, tiende a cierto omnivorismo, ¿no? Comen un poquito más de plantas. Entonces, si son carnívoras, nos pueden aceptar, o lo que se llega a recomendar son algunos pececitos de alimento vivo, ¿sí? Charalitos, pececitos chiquitos como neones, guppies, que te sirven como fuente de nutrición y como enriquecimiento ambiental, ¿no? Se distraen, tienen una presa, es una conducta natural, o sea, no es que estemos promoviendo algo súper descabellado. Ellas en vida libre cazan animalitos, cazan pescaditos. Eso es algo que enriquece mucho el ambiente nutricionalmente y también les podemos ofrecer variedades de hojas. Hay que como imaginarnos que ellos viven en las orillas de los laguitos y cuestiones así, entonces tienen acceso a brotes verdes, ¿no? De hojitas, pastitos. Entonces a veces las hojas verdes les llegan a gustar como lechugas, hojas que consumimos, ¿no? Espinaquitas, arúgula, quintonil, cosas así, aunque no todas se lo llegan a comer, ¿no? A algunas les gustan flores, pero no son a veces el alimento que primero van a agarrar. Yo veo mucho más probable que le llame la atención el charalito a que le llame la atención a veces un vegetal, pero hay unas que les encanta y eso es lo que podemos enriquecer la dieta. Perfecto, doctor. Y para terminar ya, nada más le quisiera hacer una última pregunta, doctor. El Hospital de Fauna Silvestre, ahorita cómo funciona, aceptan este tipo de especies, que nos pueda Sí, platicar un poquito al respecto, doctor. pues ya, digamos, estas últimas semanas ya estamos funcionando un poco más normal, ¿no? Ya estamos trabajando un poco con el equipo ya casi completo. De todas maneras, siempre históricamente hemos tenido la dinámica que es bajo cita para poderles ofrecer un servicio mucho más eficiente al paciente que va en ese momento, recordando que somos un hospital de enseñanza, donde no significa que se experimenta, sino que hay un proceso de aprendizaje donde tenemos que tener cierto diálogo, interacción con el alumno y que vaya teniendo este proceso de aprendizaje. Entonces, las consultas casi siempre son de 1 hora y bajo cita y se pueden aceptar, se aceptan casi todos los reptiles, ¿no? Que se pueden llevar a consulta. Venenosas casi no, ¿no? Porque pues, es como demasiado el riesgo. Pero de ahí en fuera se reciben casi todo tipo de reptiles, conejos, cuyos, hurones, cualquier mascota que no sea perro y gato, podríamos revisarla nosotros ahí en el hospital. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por su charla, por darnos todo este tipo de información importante para los propietarios que tienen pues este tipo de especies, ¿no? Y bueno, los que se interesan también en adquirir un reptil como animal de compañía, pues bueno, aquí están parte de la información que se debe tomar en cuenta antes de adquirirla. Doctor, nuevamente muchas gracias. Esperamos tenerlo muy pronto con alguna otra charla. Y bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias nuevamente. Y a todas las personas que nos vieron, nos vemos el próximo jueves a las 18 horas. Muchas gracias. Doctor, hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches.